Hoy vamos a estudiar las características de las funciones exponenciales. Esto es la página 111 y 112 en el libro de texto. Esta es una clase corta, es nada más observar las características de las gráficas. Como ya hemos estudiado dos clases anteriores, no va a ser complicado conocer las características que esta tiene. Hoy solo vamos a resumir. Tenemos acá la función f de x igual 3 con exponente x. En este caso, la base es un número entero y el exponente es entero positivo. Luego tenemos la función f de x igual 3, siempre base 3, pero el exponente en este caso es negativo, es menos x. Y tenemos la función f de x igual menos 3 exponente x. El exponente es entero positivo, pero la base ahora es negativa. Cuando veamos una gráfica, cuando veamos una función exponencial de la forma f de x igual a con exponente x, esa es la forma general de la función exponencial. Si nosotros vemos de que la base y el exponente son positivos, la gráfica va a tener esta forma. Miren, va a ser abierta, en este caso hacia la derecha. Si la gráfica es, si la función es 3 con exponente menos x, es decir, si el exponente es negativo, la gráfica va a tener esta forma. Va a ser abierta hacia la izquierda. O sea, son contrarios. Cuando es positivo es acá, cuando es negativo es acá. Recuerden que esa función, la de 3 con exponente menos x, es la misma cuando nosotros tenemos, por ejemplo, f de x igual 1/3 de x. Cuando la base es un número fraccionario, podemos convertirla. En vez de 1/3, podemos poner 3 con exponente menos 1 elevado a la x, y menos 1 por x, aplicando las propiedades de las potencias, va a ser igual a 3 con exponente menos x. Es decir, llegamos de esto a esto. Generalmente en el libro de texto y en la mayoría de evaluaciones que vamos a hacer, no las vamos a ver como fracción, sino que lo vamos a ver base positiva, exponente negativo. Eso es solo para explicar algo que habíamos hecho en la primera clase, cuando empezamos a estudiar la función exponencial. Entonces va a tener esta gráfica. Va a ser de esa forma. Vean la diferencia de ambas. Ahora, cuando la función sea negativa, la base de la función sea menos 3 y el exponente sea positivo, ahí va a cambiar. Ya no va a estar por encima del eje X como en los primeros dos casos, sino que en este caso va a estar abajo del eje X. Pero vean que en este caso tengo 3, en la primera tengo X con exponente positivo. Y vemos que la función queda arriba. Y acá tengo X con exponente positivo igualmente, pero la base es negativa, miren, y queda hacia abajo. Es decir, queda hacia acá, miren. Es simétrica con respecto al eje X. Y eso que ya habíamos estudiado, las funciones simétricas, las estudiamos en la clase anterior. Ahora, vamos a ver las características. Cuando hablamos de características, hablamos de 4 puntos muy importantes: su dominio, su rango, si es creciente, y su asíntota. Esos 4 puntos los vamos a tener muy en cuenta. En el caso de la primera función, f de x igual 3 con exponente x, en este caso, base positiva, exponente positivo, vemos de que la función viene de este punto, vean, sin tocar al eje X, no toca para nada al eje X, solamente está acá, miren, no sé si se alcance a ver en el video, usted lo puede ver también en el libro de texto, ahí están graficadas las 3 funciones. Usted puede observar de que no toca al eje X, es decir, la gráfica viene de acá para acá, se acerca al eje X pero no lo toca. Si nosotros le diésemos valores, nosotros vamos a tener, porque esta función la graficamos en la primera clase, en la clase 2.2, vemos de que los resultados me pueden dar 0.3, 0.4, 0.2, 0.1, pero jamás me va a dar 0. Es decir, la gráfica nunca va a tocar al eje X. Se dice entonces que el eje X es una asíntota. El eje X es algo que se le llama asíntota. ¿Pero qué es una asíntota? Simple. Una asíntota es una recta que corta al eje Y en un valor. Pero, dicho de otra manera, una asíntota vendría a ser una recta donde la gráfica de la función se va a acercar pero jamás la va a tocar.
En este caso nunca va a tocar el eje X, entonces el eje X pasa a ser una asíntota. Todas las funciones exponenciales tienen asíntota. En este caso todas tienen asíntota del eje X. ¿Cuál va a ser la asíntota? La asíntota siempre va a tener la letra Y. Y igual. ¿Por qué la letra Y? Porque, por ejemplo, imaginémonos la asíntota está por acá. Esta es una asíntota. Supongamos que viene una recta por acá, es una asíntota. Y la asíntota siempre va a cortar al eje Y. ¿Por qué? Porque la asíntota siempre es una recta horizontal. Y toda recta horizontal en el plano cartesiano, mire, corta al eje Y. Por eso es que tiene el Y igual. Ahí quiero que no se vayan a confundir. La asíntota es el eje X, pero siempre le vamos a poner Y igual. ¿Cuál va a ser? Y igual 0. ¿Por qué 0? Simple. Usted puede observar y usted puede empezar a poner valores. Aquí va a ir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Aquí va a ir el menos 1, el menos 2. Pero ¿qué valor está justo acá? En el eje X, el 0. Entonces, en ese valor, el 0, está el eje X. Y como el eje X es la asíntota, entonces va a ser Y igual 0. Esa es la asíntota. Tengan en cuenta que la asíntota es muy importante para encontrar el dominio y el rango. Voy a poner cada una de las características acá a la par. Voy a borrar las tres funciones. Las dos funciones, perdón. Vamos a ver. Para que veamos las características una por una. La primera, la asíntota. Yo les recomiendo siempre que primero encuentren la asíntota, porque de esa depende el rango. La asíntota en este caso es Y igual 0. Cuando la asíntota sea Y igual 0 es porque la asíntota es el eje X. Miren, esta es la asíntota. Esta recta es la asíntota. Viene la gráfica, se acerca a una recta horizontal, que en este caso es el eje X, pero nunca la toca. Entonces se dice que la asíntota es el eje X. Número 2, el dominio de la función. El dominio de la función. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Simple. Cuando nosotros le estamos dando valores a la función, y eso ya lo habíamos graficado en la clase anterior, en la de funciones exponenciales simétricas, siempre le damos valores a X de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, le damos valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en todos esos valores hay negativos, el 0 y positivos. Entonces, el dominio de la función son los reales. El dominio de toda función exponencial van a ser los números reales. Ahora, lo que va a cambiar es el rango. Y el rango va a depender de la asíntota. ¿Por qué? Ustedes vean la gráfica. Cuando ustedes van a graficar y ustedes quieren encontrar el rango, ustedes tienen que notar el eje Y. Bien, el rango va a ser todo el eje Y, todo el eje Y, todo esto. Pero ustedes pueden observar de que la gráfica queda encima del eje X. Es decir, la gráfica nunca queda acá, nunca queda en valores negativos ni nada por el estilo. Siempre va de valores positivos hacia arriba. Es decir, de acá del eje X para arriba. Cuando va del eje X hacia arriba, se dice entonces que el rango van a ser de 0 a más infinito, porque pasa solo por valores positivos. Pero para que no se confundan, porque yo siempre les he dicho, tienen que hacer primero la asíntota. ¿Pero por qué la asíntota primero? Simple. La asíntota es Y igual 0. Ese 0 es el 0 que yo he puesto acá en el rango. Miren, si la asíntota fuese Y igual 4, un ejemplo, Y igual 4, está aquí, 4, el rango sería de 4 a más infinito. Si la asíntota fuese Y igual menos 2, un ejemplo, menos 2, el rango fuese de menos 2 a más infinito. Es decir, el rango depende de este valor de la asíntota. Bien, ahí está el rango. Tenemos la asíntota, tenemos el dominio, tenemos el rango, y ahora el otro valor que nos hace falta es saber si es creciente o decreciente. En este caso, cuando vaya hacia este lado, cuando sea entero positivo y el exponente sea positivo, la función va a ser creciente. ¿Y cómo podemos verlo también si la función es creciente? Es simple. Ustedes pueden ir a la página 109, ahí está la tabla, porque ahí hay 3 tablas al principio del problema inicial de la clase anterior, y en la primera tabla usted puede ver los resultados. Aparece un noveno, un tercio, 1,
3, 9, de ahí el otro sería 27, 81 y así así, o sea, iría de menor a mayor. Las imágenes siempre van de menor a mayor. Cuando eso sucede, se dice que la función es creciente. Entonces ahí estarían los puntos. Otra cosa, siempre tiene un punto de intercepto con el eje Y. Es decir, en el eje Y hay un punto de intersección. La gráfica corta al eje Y en un punto, en este punto que está acá, en el 0,1. O sea, el punto de intersección con el eje Y es 0,1. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta también. Y esas son las características de esa función. Ahora vamos a graficar la otra función. Si nosotros conocemos sus características, no va a ser difícil aprender de la función exponencial. La otra función, la segunda, sería f de x igual 3 con exponente menos x. Ahora el exponente es negativo. Entonces si hacemos el gráfico, podemos observar que la gráfica va a tener esta forma. Cuando el exponente sea negativo, la gráfica va a tener esa forma. La silueta va a venir aquí, miren. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. En este caso, para encontrar sus características, lo mismo. Primero, yo les recomiendo hallar la asíntota. La gráfica se viene acercando, en este caso, al eje X, miren. Pero nunca toca el eje X, se acerca al eje X, pero no lo toca. Entonces la asíntota es y igual 0. Y cuando sea y igual 0, se sabe pues que es el eje X. Número 2, el dominio de la función. Esta también la graficamos en la página anterior, en la página 109. Es el literal b, 3 con exponente menos x. Y vemos de que en el caso de x le damos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces el dominio van a ser los reales. De toda función exponencial, no importa cómo sea la base, no importa cómo sea el exponente, el dominio siempre van a ser los números reales. Lo que puede cambiar un poquito es el rango. ¿Cuál va a ser el rango de la función? Sencillo, tomemos en cuenta la asíntota, y igual 0. Entonces el rango es de 0 a más infinito. En 0 siempre cerrado. Así de sencillo. Ahora, la número 4, si es creciente o decreciente. Si nosotros observamos en la página 109, las imágenes siempre nos dan 9, 3, 1, 0.33, 0.01, 0.001, siempre va de mayor a menor. Es decir, en este caso la gráfica viene de un valor mayor a un valor menor. Por lo tanto, aquí es decreciente. Una función exponencial es decreciente cuando el exponente sea negativo. Si el exponente es negativo, entonces la función es decreciente. Así de sencillo. Y lo otro que también tienen en común es que corta al eje Y en un punto. ¿En cuál punto? En el 0,1. ¿Ven? Lo mismo, las mismas características. Ahora vamos a graficar la otra, la número 3. Vamos a graficar la número 3. La número 3, en este caso, tenemos f de x igual menos 3 con exponente x. El exponente es entero positivo, pero la base es negativa. Cuando la base sea negativa, la gráfica de la función va a ir hacia abajo. Lo que ustedes tienen que aprender a hacer es ver una gráfica, ver la función y ya tener una idea de cómo va a ser la gráfica. Eso es gracias a las características. La gráfica tiene esta forma, hacia abajo, el eje X, el eje Y. ¿Cómo sería entonces acá? Las características. Primero, la asíntota. La asíntota es sencilla. En este caso, aunque va hacia abajo, siempre la asíntota es el eje X. Miren, se acerca al eje X, pero nunca lo toca, ¿ves? Aquí he dejado un pequeño espacio. Entonces la asíntota va a ser y igual 0. Y y igual 0 es el eje X. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? No importa cómo sea la gráfica, no importa cómo sea la función, siempre que sea una función exponencial, el dominio van a ser los números reales. El rango. ¿Cuál va a ser el rango de la función? El rango siempre va a depender de la asíntota. Solo que ahora, como es hacia abajo, va a ser de menos infinito hasta 0.
Es de 0 a más infinito cuando es arriba del eje X. Cuando viene del eje X hacia abajo, sería entonces de menos infinito hasta 0. Pero este 0, ¿de dónde sale? De la asíntota. Miren, lo mismo. Ahora, ¿cómo ver si la función es creciente o es decreciente? En este caso, vamos a utilizar la misma lógica. Como viene de un valor menor a un valor mayor, en este caso, la función sería decreciente. ¿Por qué sería decreciente? Simple, porque va hacia abajo. Esa es una lógica para hallar que es decreciente. Y hay un punto donde toca. Acá ya no es el 0,1 que estaba aquí. Este punto ya no. Ahora está aquí. Miren. Ahora es el 0, menos 1. Porque ahora el valor que está acá es negativo. Y esas son pues las características de la función exponencial. Si usted quiere, por ejemplo, para darle un ejemplo, y esto tómelo como introducción para la otra clase, para la 2.4. Imagínese que tengamos esta función. F de x igual 2 con exponente x más 3. Miren, hoy tenemos esa función. Hay un 2 con exponente x, pero hoy le estamos agregando un valor. Hay un desplazamiento vertical. Cuando tengamos un valor acá, después de la potencia, tengamos un valor ya sea positivo o negativo, la gráfica puede subir o bajar. Esto es una introducción para la otra clase. ¿Y cuáles serían las características? Sí, voy a graficar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. El eje X está acá. Vean que ahora hay un más 3. ¿Qué significa que ahora hay un más 3? Que ahora la asíntota ya no va a ser el eje X. Ahora la asíntota va a ser en 3. Como es positivo, del eje X vamos a subir hasta donde está el 3. Si fuese menos 3, del eje X vamos a bajar hasta donde está el menos 3. Es decir, aquí estaría la asíntota. Miren. Y siempre que es una asíntota, cuando ya no sea el eje X, siempre haga una línea punteada. Esa es la asíntota. Y como vea que la base es positiva y el exponente es positivo, entonces ya sabemos que la gráfica tiene esta forma. Bien. ¿Cuál sería? Uy, perdón, aquí creo que hay un detalle. La voy a hacer bien. Ahí está. Esa sería la forma de la función. Las características. La primera, ¿cuál sería la asíntota en este caso? Primero encontremos la asíntota. Y igual, para la asíntota, como subimos del eje X hasta donde está el 3, y igual 3. O si no, 2 exponente X y ve que hay un número a la par. Ese número es la asíntota. Si es más 3, y igual 3. Si es más 4, y igual 4. Si es menos 3, y igual menos 3. Así de sencillo. Número 2, el dominio. El dominio son los reales. Igual. Número 3, el rango. ¿El rango de qué depende? Simple, de la asíntota. Como hay un 3, ¿verdad? Y igual 3. Entonces ahora el rango va a ser de 3 a más infinito. Miren. ¿Este 3 de dónde sale? De la asíntota. ¿Es creciente o es decreciente? Pues obvio, es creciente. Porque como es positivo y positivo, es creciente. Cuando vaya de ese lado es creciente. Y ahora toca un punto que es 0,4. Antes era 0,1. Pero como le estamos sumando 3, 1 más 3, 4, 0,4. Miren, ahí están las características. No es necesario tabular. Yo he hecho un bosquejo de la gráfica nada más conociendo las características. Miren, y eso sería todo. En el libro de texto ya le aparece las características en la conclusión, incluso con un cuadrito, para que usted lo pueda observar. Eso sería todo por hoy.